Hola mis amigos, bienvenidos nuevamente a La Tendedera. Para hoy les traeremos un tema que es muy importante de tratar por los inmigrantes y muy atractivo, por cierto, cómo romper las barreras del idioma para alcanzar un empleo, especialmente para aquellas personas que vinieron de su país de origen con un título universitario en las manos. Hay algunos datos que quisiera compartir con ustedes. Por ejemplo, en el 2017 se realizó un estudio que se conoció como Desbloqueando Talentos. En este estudio arrojó que 7,6 millones de inmigrantes tienen título universitario en los Estados Unidos y de ellos 1,9 millones están desempleados o subempleados, o sea, haciendo una cuestión que no tiene nada que ver con el título para el cual estudiaron. Esto se conoce como desperdicio intelectual. Por concepto de desperdicio intelectual se pierden, es un estimado por supuesto, alrededor de 39 millones de dólares en este país y 10 millones de dólares en impuestos. O sea que hay muchísimas oportunidades que el mismo país, especialmente los estados, las ciudades donde viven estas personas, están desperdiciando con este talento que no se está aprovechando. Y estoy pensando, por ejemplo, en los médicos cubanos, que son tantos en la ciudad, en la zona de Florida, o en el resto de los Estados Unidos, pero especialmente allí. Estoy pensando en muchísimas personas que vienen sobre todo de Asia. La inmigración en los últimos años más especializada viene especialmente de Asia. Son personas con una alta calificación y muchos de ellos están haciendo Uber, Lyft o cualquier otra cuestión menor para la cual están sobrecalificados. Romper con las barreras idiomáticas no siempre es fácil, por supuesto. Hay muchas cuestiones que interfieren en alcanzar un puesto de importancia en un país como los Estados Unidos, donde hay tanta competencia. Pero, sin embargo, hay aquí innumerables oportunidades de formación, innumerables oportunidades de trabajo. Y aunque ningún trabajo es indigno, ninguno, a veces las personas que vienen a los Estados Unidos con un título universitario y no consiguen hacerse valer en ese campo, pues suelen frustrarse. Aquí les tenemos algunas claves de cómo sobreponerse a esto, algunas claves de cómo presentarse por primera vez ante un empleador, ante un potencial empleador, donde podamos nosotros hacernos valer como los profesionales que somos. Para hablar sobre el tema entrevistamos a Zaira Arbelo, una doctora en lingüística que trabaja en Puerto Rico, tiene una empresa propia que se dedica a asesorar a las personas que necesitan traducciones, que necesitan sobre todo modificar sus documentos de inglés al español o viceversa. Y aquí les dejo algunos de los fragmentos de esta entrevista que sostuvimos con ella. Pues fíjate, yo siempre pienso que es un cambio de perspectiva, porque en lo que yo estudié, ¿verdad? Uno aprende que la comunicación es algo que es bien estructurado, o sea, tiene unos patrones que ya uno viene a esperar. Y cuando las cosas se desvían de esos patrones, ahí es que uno dice, espérate, esto como que está un poquito distinto, pero a la misma vez me trae confianza. Me explico. Si uno va a una fiesta de cumpleaños, uno espera que haya un pastel o una torta, uno espera que haya comida para los invitados, puede que haya bebida para los adultos, pero si a ti te piden que te vayas y nunca cortaron la torta y nunca cantaron cumpleaños, ya tú dices, espérate, aquí pasó algo y nos tuvimos que ir. Y lo mismo pasa cuando estamos en una situación donde tenemos que comunicarnos de forma profesional. Ya hay una serie de expectativas que tenemos y unos tipos de respuesta que hay que nos ayudan a irnos un poquito más confiados en esas situaciones. ¿Cómo nosotros podemos romper con esas barreras idiomáticas en una de las acciones más importantes que existen para un inmigrante, que es encontrar un trabajo afín con la profesión o con la formación que tiene? Yo creo que una de ellas es prepararnos, y a veces la gente piensa que prepararnos es solamente estudiar, es ir a un colegio técnico o es ir a la universidad, pero estamos hablando de lo que yo puedo hacer
en el tiempo que tengo libre, que yo sé que para la mayoría de las personas trabajadoras es una limitación grande, ¿verdad? No es como que están en su casa haciendo nada, sino que están cada día luchando por ese pan y por tener a sus hijos en la escuela, por tener un techo. Una de las cosas que yo siempre recomiendo es conéctense y aprueben, así prueban, practican y meten la pata en una situación. Y vale, en Puerto Rico meter la pata es cometer un error. Sí, claro. Cometen los errores en una situación informal. La situación para acceder a una entrevista de trabajo siempre es tensa. ¿Cómo podemos prepararnos para ese momento, además de este entrenamiento que usted nos está sugiriendo? Yo les diría que se sienten, ¿verdad?, con ese listado de cuáles son preguntas comunes. De ahí pueden ir practicando qué yo contestaría si me hacen esa pregunta. Piense en las preguntas más comunes, desarrolle la respuesta en español, piense en la respuesta en inglés y después practique cómo se escucha usted diciendo esa respuesta en inglés. Sí, suena como un rompecabezas que nosotros tenemos que armar. Sí. Y está la otra parte, o sea, ya el idioma como tal es diferente, pero está la diferencia cultural. ¿Hasta qué punto considera usted que las diferencias culturales pueden afectar o pueden influir en esta naturaleza en crear un ambiente para comunicarse fluidamente? Ahí yo creo que siempre hay que tener un balance, porque uno no puede dejar de ser quien es, dejar de ser esta persona hispana o latina, puertorriqueña, cubana, porque está en otro país. Ahora bien, ¿qué pasa cuando uno sabe que tiene control sabe que tiene control, no, sabe que tiene conocimiento, sabe que tiene las herramientas, está preparado, como usted está diciendo, y sin embargo hay puertas que no se abren? ¿Cómo enfrentar esa, digamos, frustración? Yo creo que tenemos que ser bien pacientes, porque yo misma, estando en Indiana con bachillerato, con maestría, con publicaciones, con un promedio alto, con proficiencia en el segundo idioma, también tuve oportunidades, trabajos a los que solicité que no eran el fit correcto para mí. Es decir, yo no era la mejor candidata para ese puesto. Y eso es parte de este proceso. Los rechazos y los no son comunes, pero tenemos que persistir. Yo siempre pienso que algo que tenemos que hacer es comenzar a invertir tiempo en los documentos que debemos de tener listos. Y no digo literalmente la carta de presentación. Así que es importante tener un control de cómo nos vemos en las redes. Esa es una. Yo le diría a websites como LinkedIn, que la gente le dice LinkedIn también, de en vez de sacarles una fotito bastante profesional. No tiene que pagar por la foto, pero una fotito profesional, que usted sepa que está vestido de manera profesional. Tenerla también desarrollada en inglés. Recomienden, por ejemplo, ¿qué es lo que te van a pedir? Te van a pedir el resumen. Y lo tienes que tener al día, lo tienes que tener en inglés y lo tienes que tener sin errores ortográficos. Claro, pero usted sabe, a veces uno siente en este sentido que, no sé cómo se le dice en Puerto Rico, en Cuba se le llama palanca, que si uno no tiene a alguien adentro es súper complicado. Sí, bien parecido, aquí le decimos una pala, tienes que tener una pala. Porque aquí, yo siempre pensé que en Estados Unidos era un poco más, digamos, más por el librito de resumen, pero bueno, hasta ahora no lo he visto y para muchos de mis amigos, incluso médicos que viven aquí, que tienen que hacer el board, que es súper difícil. Una vez que tienen el board hecho, aplican para decenas de hospitales y les resulta bien complicado, como decir, integrarse, ¿no? Yo siempre pienso en lo que podemos controlar, ¿verdad? Que son esos elementos de yo prepararme y de yo tener mi documentación toda lista, estando conscientes del entorno donde estamos, comenzar a movernos, comenzar a entablar lazos y relaciones con personas dentro del campo donde queremos trabajar
Eso es bien importante para ir observando quién está allí, cómo se comportan ellos, qué hacen ellos. Yo también les recomendaría buscar asociaciones de apoyo para personas latinas o hispanas, porque suelen tener personas que tal vez te pueden ayudar con tus documentos. Yo les diría que reconozcan si tienen una barrera lingüística o de idioma, y si la tienen, que no se limiten por ella, porque miren, díganme ustedes si es cierto o no, que muchísimo, y creo que se nos congeló el video, un momento. Sí. Ay, dígame usted si es cierto o no, que la mayoría, la gran mayoría de las personas que residen en Estados Unidos, de los que son de Estados Unidos, los norteamericanos, solamente hablan un idioma. Y nosotros, como decimos en español, por más masticado que sea, por más malito que sea, nos podemos comunicar en al menos 2. Yo creo que tenemos que capitalizar en esa ventaja y perderle el miedo a expresarnos. Y hay otra cuestión de suma importancia. Los gobiernos locales pudieran tener iniciativas, pudieran desarrollar iniciativas que les permitan conocer más de cerca cuántos inmigrantes calificados tienen en sus lugares de control, ¿no?, de dominio. Y además crear programas para los cuales les permitan aprovechar ese talento, les permitan encauzarlos o quizás encarrilarlos en un camino correcto para aprovechar a ese profesional. Ahora, eso es parte de los gobiernos, eso es parte de las cuestiones políticas que se nos escapan de nuestras manos. Lo que está en nuestras manos hacer es procurar la mayor información posible, procurar la mejor formación posible ya dentro de los Estados Unidos y no esperar a que los Estados Unidos cambie por nosotros, sino nosotros tenemos que adaptarnos al cambio, ya que decidimos movernos de nuestra zona de confort, de nuestros países de origen, por las razones que sean, políticas, económicas, sociales, por las que sean. Ya estamos aquí y tendríamos que buscar nosotros la posibilidad de insertarnos en una sociedad como esta y romper nosotros con las barreras que se nos imponen. En algunos casos no es posible, en otros hay muchas personas que se han sobrepuesto al asunto. También hay que tener una mente abierta. No siempre podemos ejercer la profesión para la cual nos formamos, nos calificamos, pero quizás pudiéramos entrar en un campo diferente, en un sector que aproveche nuestro conocimiento y lo encarrile hacia otra cuestión totalmente diferente, pero que nos permita realizarnos como individuos y aportar a la sociedad en la cual vivimos ahora. Esta es la tendedera. Y no es mi tendedera solamente, es la tuya, la de aquel, la de todos nosotros. Ven y comparte.
esto es todo por hoy, amigos. Espero que en la próxima tendedera podamos abordar un tema similar, un tema que sea de su interés y que les reporte algún tipo de conocimientos para vivir en una sociedad mejor y crecer como persona. Hasta la próxima.